educación y cultura. Avanza en el Congreso de la República la discusión del proyecto de ley 413 de 2021, una iniciativa que pretende seguir beneficiando al sector financiero, entre ellos los fondos privados de pensiones. Un proyecto de ley que, de aprobarse, pondría al Estado a pagar las pensiones de estos fondos y a los pensionados a asumir mayores riesgos por las inversiones que estos realizan. Y para entender los riesgos de este proyecto de ley, nos acompaña el senador Wilson Arias. Wilson, bienvenido y gracias por atender esta invitación. Un saludo a ti, Fabio, Angélica, la parte técnica y a toda la audiencia de Educación y Cultura. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Este proyecto de ley busca reformar el mercado de capitales, un mercado donde los fondos privados de pensiones canalizan los ahorros de sus afiliados y lo invierten bajo la promesa de obtener mayores rendimientos. Wilson, ¿qué hay detrás de este proyecto de ley? El mercado de capitales se sostiene básicamente en la lógica especuladora de las administradoras de fondos privados de pensiones. Es decir, es un paquete muy grande dentro del mercado de capitales y la idea es darles libertad a los bancos en ese mercado de capitales para jugar al casino con la plata de los afiliados de los fondos privados de pensiones, recursos públicos enormes, voluminosos, que antes estaban en manos del Estado, ahora están en manos de las administradoras privadas, concentradas en el 80% en dos administradoras de fondos privados de pensiones, de modo que la presión es enorme. Los recursos públicos de los constituidos por los aportes de los pensionados en todo el país podrían someterse, digamos, a un juego mucho más riesgoso, una especie de ruleta rusa, que da en que podrían ganar eventualmente más, es verdad, porque a jugar con riesgo da la posibilidad de ganar más, pero también puede haber la posibilidad de perder, y cuando pierden lo que se está, digamos, sorteando son la vida de personas que han cotizado durante toda su existencia. Es decir, lo que tú has cotizado toda tu vida lo puedes perder en un santiamén, autorizado por el Estado, porque el Estado ahora regula y procura impedir ese tipo de comportamientos especulativos. Bajo el argumento de que la regulación que tienen los fondos privados de pensiones son un obstáculo para la administración e inversión de los recursos, se busca flexibilizar las normas que lo regulan. Pero, ¿qué se pretende eliminar específicamente con este proyecto, Wilson? Para poder proteger el ahorro pensional de los cotizantes de los fondos privados de pensiones, se dispone que tengan una rentabilidad mínima esos afiliados. Es decir, que el modo como inviertan los recursos públicos de los pensionados, quienes administran los fondos de pensiones, de los bancos, los dueños de los bancos, que el modo como jueguen nunca puedan hacerlo de modo que pueda tener una pérdida enorme y se habla de una rentabilidad mínima. Esas disposiciones se pretenden eliminar de un tajo, esa condición. Para darle más condiciones, digamos, de jugar en la ruleta rusa, he dicho, de los fondos privados de pensiones. Actualmente, los fondos privados de pensiones administran los recursos de sus afiliados de acuerdo con su perfil de riesgo, que está determinado por la edad y su momento laboral. Pero Wilson, ¿por qué este proyecto de ley pretende flexibilizar este esquema? La idea es flexibilizar mucho eso, dar una especie de nuevo perfilamiento de las personas para que tengan posibilidades de que los fondos asuman lo que he dicho, inversiones de mayor riesgo con los recursos de los pensionados. Hay que tener en cuenta que en estos momentos el 80% de los afiliados a la AFP cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, lo cual ya implica un riesgo importante. Y no es lo mismo alguien que tiene un ingreso importante durante toda su vida, jugando a la ruleta rusa con los ahorros que en nombre de las pensiones hacen, de una persona empobrecida, proletarizada, cuyo único ahorro para la vida es ese. Los fondos privados no pensionan o lo hacen bajo un monto exageradamente bajo, incluso hasta un 40% menos de lo que lo hace el régimen público. Por eso, en los últimos años, más de 75.000 personas se han trasladado a Colpensiones. Este proyecto de ley pretende que se autorice el traslado solo de hombres mayores de 52 o mujeres mayores de 47 años. Wilson, ¿será que con los recursos públicos se terminarán pagando las pensiones de estos fondos privados?
los engañaron durante toda la vida, los pusieron a cotizar, jugaron con su plata, le redujeron el monto de lo que han ahorrado mucho en beneficio de Sarmiento Angulo y del sector privado. Y ahora que tienen que pensionarlo, entonces la gente decide pagarse con pensiones con cierta racionalidad lógica. Ahora, uno dice, es un derecho. Ah, bueno, pero esto es un derecho no solamente de los viejitos prepensionados, es un derecho de todos, también de los muchachos, de los más jóvenes. Entonces, digamos que si en sana lógica se quisiera legislar, uno podría pensar que debería otorgársele a todos, inclusive porque lo que han hecho es descremar el mercado y llevárselo para los fondos privados a los que más tienen capacidad de ahorro en nombre de la pensión y a los más jóvenes. Inclusive, te hago notar, ha abierto Sarmiento Angulo una nueva capítulo que habla ahí como ahorro voluntario prepensional de niños. ¿Ves la lógica? Yo te tengo que tener toda la vida cotizando, pero cuando llega la hora de no las te mando para Colpensiones. El sistema mediante el cual funcionamos es tan grave que permite a unos tener la crema del negocio y a otros tener el hueso, ¿no? El Estado se queda con el hueso y con los aportes de todos nos toca salvar cada año ese injusto, digamos, y asimétrico tratamiento que reciben los fondos, los públicos versus los fondos privados. Finalmente, ¿cómo se está tramitando este proyecto de ley en el Congreso de la República? ¿No están impedidos los senadores y representantes a la Cámara que fueron financiados por los bancos? Sí, porque los bancos han financiado sus campañas. El banco ha financiado la campaña individual personal de varios de ellos, entre ellos Rosario Guerra, coautora de este proyecto de ley, ponente principal. Y los partidos, las plenarias están negando los impedimentos para autorizarse ellos mismos y lo hacen por grupos, porque son tantos los financiados por los bancos que si lo votaran en bloque nos quedaríamos sin quórum. Entonces, ¿qué hacen? Distribuyen la votación en grupitos de 5 parlamentarios para que se vayan autorizando mutuamente entre ellos mismos. La persona impedida autoriza a otros a rebajar su impedimento para que los otros se lo rebajen a él y de esa manera todos terminan votando y complaciendo al que financió su campaña. Eso es realmente lo que está ocurriendo hasta ahora. Lo que está ocurriendo en el Congreso de la República es una vergüenza nacional. Wilson, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Con el mayor de los gustos, con un abrazo cálido a ti y a toda tu audiencia.